Perfecto, ya arrancó a grabar. Sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir esto que dejamos por la mitad. Espérame, que vuelvo a PowerPoint. Tan, 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 pam, pam. Listo, compartir. Acá ya lo están viendo. Igual que yo, vamos a iniciar presentación. Bueno, todos habían visto el video, ¿no? Pienso que estamos todos de acuerdo. Sí. Acuérdense lo que pasó en ese video. Así después lo vamos charlando. ¿Dónde está regulado el derecho de rectificación o respuesta, que es lo que nos toca ver hoy? Lo vamos a tener en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ok? Fíjense que yo en la copia del artículo marqué un par de cosas de diferentes colores que los que vamos a ir analizando. El artículo 14 de líneas generales dice: toda persona afectada por una información inexacta o agraviante, emitida en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene el derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales que se hubiera incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá un responsable que no esté protegido por inmunidades ni disponga de foros especiales. ¿Está? Puntos relevantes que hay que saber respecto de este artículo, respecto a la rectificación o respuesta. 1. Surge a posterior. O sea, el derecho a réplica surge posterior a la publicación. Nunca puede ser a priori. Si vos no publicás algo, o sea, ¿qué estás haciendo? Respuesta. Si algo no sale a la luz, ¿qué está pasando? Censura. Censura, perfecto. La rectificación de la respuesta surge posterior, lo que decimos las responsabilidades ulteriores, luego de que uno publica. No exime de las otras responsabilidades legales. Si vos publicás la rectificación o respuesta de la parte, no es que con eso te salvás de la responsabilidad penal o civil que tengas, ¿está bien? Es un deber más ético que legal, ¿está? Si bien es un deber legal porque la ley te lo obliga, ¿está? Es un deber moral para con tus lectores, oyentes, televidentes, ¿está bien? De decir la verdad de los hechos. Pero con que vos publiques la rectificación no quiere decir que vos te eximas de responsabilidades. Por ejemplo, que vos le des la posibilidad al hijo de Álvaro Alzogaray de que diga su postura, ¿está? Eso no eximía a Babi Checopar de las posibles responsabilidades civiles. Lo que dije recién, es un deber moral para el periodista y para el medio, ¿está? Más que un deber legal. Si bien tiene consecuencias legales, es más un deber moral, por sobre todo. La afectación tiene que ser directa al ofendido, no puede ser una afectación general. Un dicho, yo puedo hablar de una comunidad. Si hablo de una comunidad y no afecto de manera directa a un sujeto, no se podría aplicar el derecho a rectificación o respuesta. ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo siempre son informaciones. Y un poquito más adelante vamos a ver más precisamente qué es informaciones. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En este caso de rectificación, ¿se cuenta alguna personería jurídica? Si se afecta a alguna institución o alguien así, digo. Para mi interpretación, no. No te lo permite. Hay algunos, por ejemplo, cuando pasó la cuestión de que hablaron mal de los judíos, un periodista de C5N, la DAIA le pidió rectificación o respuesta respecto de sus dichos. Claro, ahí sería un antecedente y un representante. Pero la cuestión es que ahí lo que tenemos es un derecho a réplica que le pidió DAIA de manera personal al medio, y el medio le dio el lugar. No tengo una fuente judicial que diga si está bien o está mal. No hay un juez que dijo está bien o está mal. Claro. Vamos por eso. Es una posibilidad. Para mí, me parece que no. Si hablamos de informaciones inexactas respecto a una persona que tiene delimitada, hablar de una comunidad no es una persona delimitada. ¿Está bien? Está bien.
¿Cuál es la finalidad? Una finalidad doble tiene. Pone un rol activo al ofendido y le permite decir lo que realmente ocurrió. Y por el otro lado, asegura el respeto del derecho al honor, la reputación y la dignidad. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que protege? Lo que protege son informaciones, no opiniones. ¿Está? Vos lo que podés brindar, tu derecho a réplica es respecto de informaciones. Las opiniones no, porque las opiniones son propias y vos las podés construir como quieras construirla. Es tu derecho a libertad de expresión. Vos podés opinar lo que quieras. De lo que vieron en el video, ¿a qué le parece que lo que hizo Babi Checopar fue información? Lo que Babi Checopar había dicho era información. No, era una opinión. Exactamente. El tipo dijo, yo, con el momento que tal muera, voy a... Era su opinión respecto a algo, no permitía el derecho a réplica como lo delimita. Vamos, si querés, volvemos al artículo 14. Vamos para atrás. Vamos para adelante. Vamos para atrás. Volvemos. Al 14. Y van a ver que dice, toda persona afectada por informaciones. No dice por opiniones. ¿Está? Es muy claro el artículo. Informaciones. Porque vos opiniones podés opinar lo que tengas ganas de opinar. ¿Y decir que es corrupto es una opinión? Sí. Ahí va. No es una información. Es tu opinión. Para mí es corrupto. Después, esa información yo digo, él es corrupto porque hizo tal cosa. ¿Está? Es necesario fundamentarlo, entonces. Claro. Fundamentándolo sí es información. Y claro, pero cuando le das un sustento a eso. Por eso, a ver, Claro. cuando hicieron la nota de opinión, lo que yo les pedí es primero un sustento para opinar. Vos no podés opinar sin saber. ¿Está? Cuando uno tira frases, muchas veces está opinando. Después lo que hace es funde esa opinión. ¿Está bien? Volvamos a donde estamos. Yo, Luis, a mí se me gusta jugar un tema con las cuestiones de las palabras. ¿Qué es información? Es acción y efecto de informar. ¿Qué es informar? Es enterar, dar noticia de una cosa. ¿Qué es noticia? Datos o información nuevos referidos a asuntos o a una persona. Datos de información. No tenemos la discusión de qué es información. La información es clara. ¿Tá? Información es aquello que es empíricamente verificable. Fíjense en esta firma que puse además, como para ahondar un poco más en la idea. Entonces, este derecho solo puede ejercerse sobre el ámbito de lo fáctico, es decir, de lo comprobable. Únicamente aquello relativo a los hechos cuya existencia, inexistencia, exactitud o inexactitud pueden ser objeto de prueba judicial. Este derecho no le es aplicable al mundo de lo valorable, a las interpretaciones, al campo de las ideas, creencias, las opiniones, las conjeturas, los juicios críticos. ¿Está bien? Eso entra dentro de la libertad de expresión. Vos podés decirlo totalmente. ¿Está? No es una cuestión que me puedas venir a criticar lo que yo pienso respecto de algo. Podrá ser moralmente mejor o moralmente peor mi opinión, pero es mi opinión. ¿Está? Perjuicio del afectado, lo dijimos antes, tiene que ser directo. Tenés que determinar a la persona. Debe aludir de manera directa al sujeto y a su vez lo debe perjudicar. Pues yo puedo aludir a alguien de manera directa y no perjudicarlo. ¿Está bien? Ahora, te hago una pregunta, ¿puede ser? Sí. En caso vos recién nombrabas de si acuso a una comunidad o hablo Claro. de una comunidad, ¿alguien en representación de la comunidad no puede tener derecho a réplica para defender a los suyos, por decirlo de alguna forma? Para mi interpretación, hay que ver qué información das, pero para mi interpretación, jurídicamente, no. Yo lo veo mucho más restrictivo, respecto de personas, no respecto de comunidades. ¿Está? Si vos me decís, la DAIA pudo o lo pidió, sí se lo dieron. ¿Está? Pero es una cuestión de que no hubo un juez que dictaminó que el artículo 14 determina que en comunidades también. ¿Está? Está. Bien. Esa es mi interpretación, digo, puede haber otras. Yo soy bastante más cerrado con la norma. Hay otros que tienen interpretaciones mucho más abiertas del derecho. ¿Está? Pero eso viene de mi formación penalista. La formación penalista te hace tener una interpretación mucho más cerrada de las normas. Es una malformación profesional. Bien. Entiendo. ¿Cómo debe ejercerse este derecho? Tiene que ser, cuando vos... Nico, perdón, antes que sigas. Tenés a Paola que está... Estoy queriendo entrar y la dejé colgada, no la veo, pará. ¿Vos la podés habilitar? No. No. Pará que no me deja... Lo que me pasa es esto, cuando pongo pantalla completa, espéreme, que intento salir de la pantalla completa. Pero no me deja.
Me desapareció la pantalla completa. Y no me deja mover esto. Ah, acá está. Claro, perdón. Me había quedado... Te quedó muy arriba. Claro, me había quedado arriba la barra y no me deja ver. Algo aprendí. Claro, puse la barra arriba para ver mejor y me tapa el otro. Listo, ahí ya la acepté. ¿Hacía mucho que estaba Paola o recién entró? No, yo vi recién. Ah, está. No, yo puedo tirar. Ahora voy a poner a bajar la barra. Perfecto. Listo, bueno. Volvemos. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Sí, bueno, la otra parte va a ser grabada, pero no te veía porque tenía... Ay, por favor. No. No te hagas problema. Te estaba acá pintada. Listo. Bueno, la forma. ¿Cómo se tiene que llevar adelante el derecho de rectificación o respuesta? Tiene que ser en el mismo medio en el que se cometió el agravio, en el mismo espacio en el cual salió la información, y la publicación debe ser de manera gratuita. ¿Está? ¿Qué problema, qué discusión ven ustedes acá entre los medios? Y no me mueve la barrita que quiero mover. Ahí está, gracias. Entre los medios, cuando vos le pedís rectificación o respuesta. ¿Ven algún problema con esto? ¿Cómo? ¿Me repetí la pregunta? ¿Ven a ver, tiene que ser en el mismo lugar donde ocurrió, en el mismo medio, en el mismo lugar, en la misma ubicación, vamos a ver en un diario de la misma página, Y generalmente no se hace de esa forma. y debe ser gratuita. Se hace la rectificación chiquita en la última hoja, ¿no? Por lo general es así. ¿Qué te va a decir el medio? No, mira, esto me tiene un costo, a mí no me conviene, un costo alto, publicarlo. A su vez, si yo te lo publico, no me exime de responsabilidad, no es que me da un beneficio por publicarlo, ¿está? Y además, por ahí me puede hacer darse cuenta que no informo con tanta veracidad como digo informar. Pero dejándolo de ese detalle, si vamos con las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Se escucha? Alguien está hablando. Sí, no sé por qué no. Una duda. ¿Quién? ¿Quién es? Yo, Florencia. ¿Kelly? ¿Quién? Florencia. Florencia, acá está, dale. Ahí te veo. Ya lo veo. ¿Se Decime. escucha bien, sí? Sí, perfecto. En todo caso, teniendo en cuenta que tiene que ser la rectificación, ¿se llama? No, nada que ver. Sí, rectificación, está bien. En el mismo medio que Donde salió la dio información. Sí. no le conviene. ¿Por qué lo haría? Bueno, es que ahí están las grandes discusiones. Por eso decimos que es un deber moral más que un deber legal. Porque en cierto punto te lo van a... Si vos te presentás a la justicia y demostrás tu derecho, lo van a terminar obligando al medio a hacerlo. ¿Está? El tema es que el tiempo que tarda una acción judicial en llevarse adelante, ya esa información la están usando para envolver huevos. ¿Está? Si estamos hablando de diario. Entonces la idea es que esa información tiene que ser lo antes posible rectificada ante el error. ¿Está? ¿Qué dice el medio? La verdad que a mí no me conviene, porque a mí económicamente me sale plata y a mí esto no me beneficia en nada. Por eso decimos que es un deber ético, y Fight lo dice también, que es un deber ético y moral que debe cumplir el medio para con sus suscriptores. ¿Está? Okay. Nico, Sí. y aunque no tenga que ver por ahí con el mismo medio, ¿no podría hacer una rectificación vía redes sociales, por ejemplo? La discusión ¿No es... podrían parar en eso? Porque tenemos que pensar esto. Cuando se creó este artículo y se pensó la rectificación de respuesta, no existían las redes sociales. Entonces, cuando vos sí te tienen que publicar en el mismo lugar, ¿dónde es el mismo lugar? Sí, aparte todos los diarios tienen su versión digital también. Claro, digo, pero ¿cuál es el mismo lugar? Sí. Tiene que aparecer en la página de inicio, copado, listo. ¿En qué me refiero? Eso ha cambiado tanto, porque ya no puede ser en el mismo lugar. Puede ser un lugar similar, pero no en el mismo lugar. Y no, por ahí no sé si con la misma notoriedad. ¿Está? Son cosas que han ido cambiando y hay que ver cómo se interpreta. Todavía en Argentina tuvimos un caso de rectificación o respuesta judicial para redes sociales. ¿Está? Como tampoco hemos tenido casos de calumnias e injurias, aunque algunos dicen que sí, por redes sociales. ¿Por qué? Porque unos dicen, no, ya en Twitter dijeron que podía haber calumnias e injurias. No, está mal, técnicamente está mal. Porque en ese caso lo que pasó fue una suspensión de juicio a prueba, ¿está? Por un caso de injurias, creo que era. ¿Cuál es la diferencia de suspensión a juicio a prueba? Es que vos no tenés juicio. Vos lo que haces es un proceso para ir a juicio, por lo cual el hecho no lo tengo delimitado. No está comprobado el hecho. ¿Está?
si vos pasás el proceso, o sea, si vos te portás bien un determinado tiempo cumpliendo las pautas y obligaciones, ese juicio nunca existió, por lo cual no hubo ningún hecho juzgado. ¿Tá? Es una mala interpretación que hicieron varios periodistas respecto de que las injurias existen en redes sociales porque o sea, los tribunales no dijeron nada todavía. ¿Tá? Eso es un tema que está bueno aclarar, porque muchos dicen, no dijeron nada todavía. Fue una suspensión del juicio de prueba. ¿Qué pasó con el derecho a rectificación o respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Hay dos fallos importantes, ¿tá?, a tener en cuenta que discuten la operatividad del derecho, si es aplicable en Argentina o no aplicable este derecho. Una que es antes de 1992, que es Ekmejian contra Neustar, ¿tá? Y otro, que es Ekmejian contra Sofovich después del 92. Lo que se discutía ahí, antes del 92 y después del 92, era si podíamos aplicar el derecho a rectificación o respuesta en la Argentina. En Ekmejian contra Neustar, que es el primero, para atrás, acá, lo que se discutía era si podías, a ver, en Tiempo Nuevo, Arturo Frondizi hizo unos dichos respecto de la República. Ekmejian se sintió ofendido por esos dichos como republicano, e inició un derecho a rectificación o respuesta pidiendo que dieran su versión respecto de lo que es la República. ¿Tá? La Corte no le hizo lugar a su pedido, acá si quieren miran, después lo van a leer, dice bastante cortito. Y le dijo que no tenía derecho a rectificación o respuesta. ¿Tá? Que no, el derecho no era operativo en Argentina porque en Argentina había una ley que reglamentara su ejercicio. Volvemos al artículo 14, van a ver que el artículo 14 dice conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces la Corte dijo, miren, no hay ley que reglamente rectificación o respuesta, por lo cual no es aplicable en Argentina. ¿Tá? En el otro fallo que es Ekmejian contra Sofovich, la cuestión fue que en el programa, Danilo Sáenz, en el programa de La Noche del Domingo, que era un programa de Gerardo Sofovich, y en su discurso habló de manera ofensiva contra la Virgen María. Ekmejian, en su carácter de católico, se sintió afectado e inició una acción de rectificación o respuesta. En la cual, a diferencia de la anterior, la Corte sí disolvió la rectificación o respuesta y dijo que sin perjuicio de que no había una ley, era aplicable a la Argentina. ¿Tá? A partir de ahí podemos tener derecho a rectificación o respuesta aplicable en la Argentina sin perjuicio de lo que no haya ley. ¿Tá? ¿Qué dijo la Corte en este momento? Que el derecho a rectificación o respuesta era operativo en Argentina. Simplemente con que estuviera en la Constitución Nacional por haber sido ratificado por el Estado argentino y posteriormente en el 94 por tener jerarquía constitucional, era aplicable en Argentina el derecho a rectificación o respuesta. Esta historia, hubo disidencias también, si quieren pueden leerla. Te las puse para que puedan ver. Y el otro caso que tenemos es Petric de Magog. ¿Tá? Este fue un caso, a ver, ¿qué les parece en el caso anterior, en lo que fue Ekmejian contra Neustar y Ekmejian contra Sofovich? ¿Qué problema ven? ¿Ven algún problema con lo que les conté? Realmente es un caso de opinión y no de datos. Exactamente. Primero es una cuestión de opinión. La Virgen María es una opinión, es una cuestión de dogma, creer o no creer, no es empíricamente verificable. No es información. ¿Tá? Segundo, él se siente afectado, ¿qué afectación directa puedes tener? Como católico, y el otro se siente afectado como republicano. ¿Tá? Claro. ¿Por qué la ¿Esto Corte le podía dar plata de por medio o no? ¿Qué? Que si podía tener algún resarcimiento económico él. No. No, bien. No, porque viste por ahí tal vez. No, pero Ekmejian era constitucionalista y es una cuestión de que le gustaba ver el sistema cómo funcionaba y le gustaba recurrir. Como te das cuenta. Y la Cámara le gustaba. Le gustaba ir a la Corte, siempre a la Corte. Como te das cuenta. No, porque si no veo que era muy sensible. Ekmejian tuvo dos fallos de Corte, uno en contra y uno a favor. ¿Está bien? 50%. No, está bien, bastante bien. Igual es difícil llegar a la Corte, es difícil que la Corte te haga un recurso, y es difícil que una Corte te trate un recurso. No se imaginen que es algo re fácil. ¿Tá? El tipo llegó 2 veces.
Este caso, Petric, me parece que es el caso que más se acerca a la realidad de lo que es un derecho a rectificación de respuesta. ¿Qué pasó? El diario Página 12 publicó una nota en la cual atribuía a Petric y Magog ser asesor del presidente argentino y a su vez desarrollar actividades de reclutamiento y organización de grupos mercenarios para enviarlos a combatir junto a las fuerzas croatas en la guerra de Bosnia-Herzegovina. Petric dijo, está bien, esta información es falsa, yo solamente, él decía, soy un ayudo de manera horaria en la representación de Croacia en prensa y cultura. Todo el resto es falso. Opa, no me pasa. Acá está. Bueno. Vamos para atrás. Lo hizo por una acción de amparo. Se reclamó en base al artículo 14 del pacto. ¿Está? Rectificación de respuesta. Rectificación de la información que dieron era falsa. En primera instancia le dice, mire, che, ¿se acuerdan cuando pasó en Ekmejian contra Sefovich? Que es operativo. Ustedes tienen que darle el derecho a rectificación de respuesta a este tipo. ¿Está? Lo tienen que dar. Y segunda instancia, dijo, tiene razón en el anterior. Hay que dársela. Estamos hablando de una cuestión de una persona que está afectando de manera directa con informaciones. ¿Está? Entonces, acá tenemos una idea de que ya la misma jurisprudencia ha dicho que si hablamos sobre una afectación a una persona determinada respecto a informaciones que son inexactas y que lo agravian de manera directa, el medio debe publicar la rectificación. ¿Está? Por eso digo que me parece que es el caso más clásico, y haciendo referencia a lo que dijo la Corte anteriormente. Esto después llegó a la Corte, ¿está? Y la Corte le dio una vuelta de rosca más de lo que venía hablando. ¿Está? Primero dice que el derecho a réplica no es incompatible con la libertad de expresión. ¿Está? ¿Por qué? Porque los medios te decían, estás haciendo publicar algo que me rectifica algo que dije, entonces me estás afectando la libertad de expresión. ¿Está? Y dice que no es así. Habla de la naturaleza bifronte que hablábamos al principio, ¿está? De que le permite al sujeto decir su verdad y además permite proteger el honor y la honra. ¿Está? Y vuelve a remarcar la idea de que solamente es sobre informaciones y no sobre opiniones. Y acá pregunto, y en las redes sociales, lo que veníamos hablando recién. No tenemos ley, nosotros, que regule cómo se aplica el derecho a rectificación de respuesta. Se aplica en base a la jurisprudencia que ha resuelto, ¿tá? Que los tres grandes precedentes fueron los que le conté recién: Ekmejian contra Sefovich, Ekmejian contra Neustadt, Ekmejian contra Sefovich, y el caso Petric y Magog. Y en el resto de los países tampoco tienen esta condición, pero hay jurisprudencia, hay resoluciones judiciales que han dicho que se aplica el derecho a rectificación de respuesta en las redes. Y por eso tenemos el caso de lo que es España, de lo que es Costa Rica y de lo que es Colombia. ¿Está? El texto, yo le había dado un texto que era un texto no obligatorio para leer, justamente en ese trata de estos tres casos respecto de cómo se resuelve. Que eran la posibilidad de derecho a rectificación de respuesta en las redes sociales. ¿Cuál es mi discusión respecto de aplicar el derecho a rectificación de respuesta en las redes sociales? Es que, como si vieron al principio, en el artículo 14 dice, en medios de comunicación legalmente reglamentados. ¿La red social es un medio de comunicación legalmente reglamentado? No lo sé. Si nosotros entendemos una interpretación amplia del derecho, te podría decir, sí, es un medio de comunicación, tiene cierta reglamentación para su implementación, pero cuando se creó el artículo no se pensó esto. Lo que hay que hacer es una interpretación bastante amplia del artículo. Y además, si volvemos al 14, recuerden que decía que tenía que haber una persona que no tuviera fuero, responsable, ¿tá? Y habla de un editor, no habla de un dueño, de un CEO de una compañía, ¿tá? No lo piensa así. Son cuestiones que va a haber que discutir y ver cuando llegue el planteo judicial cómo los tribunales van resolviendo. Yo desconozco... Sí, es que además es mucho más difícil de controlar, porque si uno lo ve desde la perspectiva de los medios de comunicación tradicionales,
son periodistas o gente representativa las que hablan o dan opiniones o información, lo que fuese. En caso de las redes sociales, bueno, la mayoría son civiles. Entonces, Claro, aparte- la influencia que puede tener una información o una Podemos- opinión Sí, ver un poquito más, cuando veamos el tema de responsabilidad sí. de los buscadores, ahí vamos a entender cuál es el rol que juega la red social. ¿Está? Si la red social es o no responsable por aquello que sube. Y hasta qué parte también, es una buena discusión que está dando ahora, hasta qué parte es responsable aquel que retuitea, que reenvía, que pone like. ¿Entendés? Todo eso que está ahí en el medio, esas son cuestiones de voluntades, expresión de voluntades, cuán responsable hace el sujeto que lo hace. ¿Está? Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante en las clases. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Quieren discutir algo? Yo no entendí mucho de nada, la verdad, pero Ajá, está ¿hay algo para complicado. leer? Me agarré la cabeza. Bueno, ¿Hay algo para... ¿Vos mandaste algo para leer sobre este tema? sí, mandé 2 textos. Hay uno de Analía Ah, y uno por que es eso no entiendo. de un colombiano que empieza hablando un colombiano. A decir, ¿por qué carajo habla un colombiano? Porque uno de los pocos textos que encontré que habla de rectificación o respuesta en redes sociales. Está bien. Profe, todos los textos están en la bibliografía, ¿cierto? Todo lo que les doy y todos los que le hablo está en la bibliografía que puse en el grupo al principio. Eso no Ah, cambia nada. perfecto, perfecto. Voy a leer primero y después te voy a decir si no entiendo. Cosas muy básicas. A ver, rectificación o respuesta es la posibilidad que tiene una persona que le afectó una información de decir su verdad. ¿Está? Derecho a réplica. Exactamente. Vamos a suponer que digan, Pero Nicolás. para podérselo imponer necesita que cumpla ciertas reglas, si no, no se puede imponer el comunicador. Claro. Así Exactamente. la idea. Tal cual. Tiene que ser sobre base de información y no de opiniones. Tal cual. Poner que vos decís, Nicolás tiene 57 años, es profesor, yo te decía, está todo bien, pero yo 57 no tengo. Está bien que estoy hecho mierda, pero no para tanto. ¿Entendés? Está bien. Pero vos decís, Perfecto. Nicolás tiene 57, es un profesor y es horrible, yo lo horrible no te lo puedo discutir, pero el profesor tampoco, pero sí te voy a discutir lo de 57. Perfecto. Bien. Entonces, el medio se puede negar, pero se puede pedir por vía judicial. Tal cual, sí. Y Bien, aunque el medio lo haga, aunque publique, no quiere decir que con la publicación no sea responsable civilmente por un daño o penalmente por una injuria. ¿Está? Claro. Por eso hablamos de un deber moral. Porque si vos pensás, Está bien, perfecto. una cuestión de costo-beneficio, el tipo dice, no me conviene. ¿En qué gano? Nada. Está bien. ¿Está? Perfecto. ¿Otra Pero duda? si el juzgado se lo obliga, tiene que cumplir. Tiene que hacerlo. Tiene que Sí. hacer. Bueno, ahí ya tenés un orden judicial. ¿Está? Claro. Aquí en Argentina no le damos bola, pero un orden judicial vale. Claro. Es un incumplimiento del orden judicial. Tiene costos incumplir con lo que dice la justicia, aunque parece siempre que no. ¿Listo? Bien. Listo. ¿Alguno más? ¿Todos entendieron? No, después voy a leer el texto y por ahí capaz que surge alguna duda más. Perfecto. Pero no he llegado. ¿Listo? No hay Esos problema. textos, perdón, están Sí. en el grupo de En el Facebook, grupo, profe. en el grupo de Facebook, en la parte de archivos, tenés C1, C2, C3, C1 clase 1, C2 clase 2, C3 clase 3, y así están todos los textos. Tenés que ir al Ok. principio, a las Sí, primeras abajo. publicaciones. Igual Estoy cuando... mirando Para publicar. secreto profesional, creo. Está, Secreto profesional, me descargaron algunos. Después el video que, bueno, el que me estaba riendo al Sobaray de sí, el que había que ver, sí. ese. Y después no había otro video para ver, ¿o sí? No. Después lo que tenés es el grupo de Facebook, no sé, el grupo de YouTube, el canal de YouTube. ¿Ese lo viste? Sí, Ah, sí, listo. ahí vi las clases también. Listo, perfecto. Y todos los textos están ahí, sí. Y un trabajo era solo el que había que entregar ahora, Exactamente. Tal cual. porque yo me incorporé tarde porque ¿Sí? tenía otros programas y este me lo descargué tarde y lo aprendí a Listo. usar hoy. Listo, no hay problema. Primera vez que lo aprendo a usar. Y estoy No. viendo compañeros que son de la otra cursada, les tendría que haber preguntado a ellos, No hay problema. porque usamos antes con el profesor. Con Castelli, con Sebastián. ¿Qué usan con Claro. Castelli? Claro.
y nunca, Sí, y no sí. entendía, Ah, y sí, digo, sí. che, a mí me falta una materia, a mí me falta algo, ay, no, me falta algo, y era el práctico. Estuve 3 clases y le decía a mi marido, a mí me falta algo, no puede ser que me... Y veía a mis compañeros y digo, bueno, les voy a preguntar, y él le iba a preguntar y también me colgué, por eso escribí en la página, porque ya Está me bien. había hablado con ustedes vía mail. No hay problema, no hay problema. Pero bueno, estuve mirando los Pero- contenidos y las cosas. Sí, ¿quién hablaba? Pero una consulta, cuando usted habla del TP1, habla Sí. de la nota de opinión sobre las bases y Esa. condiciones de las redes sociales y demás, Tal ¿verdad? cual, sí, sobre censura o no censura. Va por ese lado. Genial. Yo voy a tomar, para los que no vieron la primera clase o están medio colgados, 3 trabajos prácticos. Al final de cada módulo. El primer módulo fueron 2 clases nada más. Era cortito, que era censura y secreto profesional. El segundo módulo es mucho más largo, son como 5 o 6 clases. Otro trabajo práctico y después viene uno cortito, que son 3 clases más y otro trabajo práctico. Así sería la cuestión en mi cursada. ¿Ok? Para los que están entrando ahora. Igual todo eso está explicado en el grupo. Yo no salgo de lo que dije apenas arrancamos. Para no afectar el derecho de defensa a nadie, ni ser sorpresivo, nada, me digan después. Claro. Todo ya está sabido de antemano. Profe, una consulta. Sí. ¿Para cuándo tendríamos devolución de este primer trabajo? La semana que viene o la bien. otra más tardar. ¿Está? Nadie se atrevía a preguntar. No, yo Bueno. lo que estoy ahora es recontratapado de trabajo con mi trabajo en el Poder Judicial. Es así. Pero estoy tratando de ponerle pilas a todo. No, Ese es el tema. No. Ok. Bueno, ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí. Nada, estoy tratando de hacer lo posible para estar trabajando acá en casa y además cumpliendo con ustedes. Así que lo antes que los tenga, se los mando. No Listo. quiero que pase más de 2 semanas. ¿Está? bueno. Bárbaro. Lo que voy a intentar. Bueno, si estamos todos listos, Vamos. la clase que viene vamos a ver violencia mediática. ¿Ok? Eso Bien. igual, los que cursan con Analía ya tuvieron que hacer un trabajo práctico, o sea, más o menos en algo. ¿Alguien está con Ana de acá? Mm. ¿Ninguno? O sea, nadie. Bueno, perfecto, bueno, se la voy a dar yo. Igual Pero en el, con pero en el Sebastián, teórico, sí, ¿Con Sebastián bien? trabajamos algo de... Sí, Trabajamos. violencia mediática. Ok. ¿Está bien, Seba? ¿Cuándo lo hablaron? ¿De esta clase o En la realidad no lo hablamos, era más de un trabajo, me El parece, ¿no? TP, Sí, un trabajo. trabajos. Claro. Bueno, ok. O sea, ¿vieron el CEDAW, Comisión Belén do Pará, todo eso? Sí, eso sí. Por arriba. Sí. Ok. Listo. Poquito Bueno, nada más. sí, no mucho, tampoco se la voy a... Ya está. No, pero... No, Ya lo conocen, ya saben los nombres al menos. Ya saben los Claro. nombres. Ya CEDAW, saben los nombres, así que ahora, listo. Trabajamos con el informe de la Defensoría Del El público. público. del Público. Ok, queda los 10 puntos. Claro, Sí. con algo de eso y no me acuerdo algo más, que tuvimos que hacer un trabajito. Tuvieron que leer algo entonces. Está. Sí, algo leímos, sí, sí. Le voy a leer cuestiones de discriminación. Bueno, yo le voy a dar cuestiones de discriminación dentro del Código Penal. Y la clase anterior habíamos hablado también que era algo de la comisión de Beijing, Sí, la plataforma de Beijing, que también hablaba del rol de las mujeres en los medios de comunicación. perfecto, listo. Bueno, Porque enfocó más la parte de la violencia mediática con la violencia mediática contra la mujer. ok. Como por ese lado, Sí, este tiene Y otro nombre, vimos- violencia mediática. Y el claro. otro es violencia contra las mujeres, es Sí. como el protocolo. Ok. Claro. Perfecto. Bueno, entonces va a estar mejor porque va a estar más picante la charla. Ya todos van a tener idea de algo. Claro, estaba lindo. Van a hablar más ellos. El concepto de mujer, está bueno. Está bueno. Se lo dejo pensando. El concepto de mujer de la norma, ¿es biológico o normativo? Y después lo pensamos. ¿Se entiende qué quiero decir con eso? Sí. Tienen una semana para pensarlo. Cuando la La ley bombita y... ¿habla normativamente o habla biológicamente? Está bueno pensarlo. Son lindas discusiones. Bueno, piénsenlo. Goodbye. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Dale. Adiós. Suerte. Chau, chau. ¿Dónde cortó? Chau, chau.